Muchos hombres creen que lograr sus metas depende de fuerza de voluntad, de motivación constante o de tener una personalidad especial. Creen que hay personas hechas para el éxito y otras que simplemente no nacieron con ese chip. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que esa creencia es una de las mentiras más costosas que existen. He aprendido que el cerebro no es un destino fijo, es un sistema entrenable. Que la mayoría de los hombres no fracasa porque no pueda lograr sus metas, sino porque nunca modificó los patrones mentales desde los que actúa todos los días. Y mientras sigas usando el mismo diálogo interno, los mismos hábitos mentales y las mismas respuestas automáticas, seguirás obteniendo los mismos resultados, sin importar cuánto lo intentes. Cuando un hombre entiende que su cerebro puede reprogramarse a través de repetición consciente, disciplina diaria y decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo, algo cambia de raíz. Deja de verse como víctima de su mente y empieza a convertirse en su arquitecto. Y desde ahí, las metas dejan de sentirse como algo lejano y empiezan a convertirse en una consecuencia lógica de quien está siendo cada día. El primer punto que debes entender si quieres modificar tu cerebro para lograr tus metas es que tu mente no está diseñada para llevarte al éxito, está diseñada para ahorrar energía y evitar incomodidad. He aprendido que muchos hombres se frustran porque sienten que algo dentro de ellos siempre los sabotea. Procrastinan, dudan, abandonan antes de tiempo y luego se culpan creyendo que les falta carácter. Pero la verdad es más simple y más peligrosa. Su cerebro está haciendo exactamente lo que fue entrenado para hacer. He aprendido que el cerebro prioriza lo familiar, no lo correcto. Prioriza lo cómodo, no lo valioso. Y si durante años has reforzado hábitos de evitación, distracción y gratificación inmediata, tu mente va a empujarte en esa dirección sin preguntarte qué quieres conscientemente. No porque seas débil, sino porque así funciona el sistema. Aquí aparece una verdad incómoda. No luchas contra tu cerebro, luchas contra el entrenamiento que le diste. He aprendido que cada vez que eliges lo fácil en lugar de lo necesario, refuerzas una ruta mental. Y cada vez que refuerzas esa ruta, se vuelve más rápida, más automática y más difícil de cuestionar después. Este primer punto es clave porque elimina la fantasía de que el cambio empieza con ganas. He aprendido que el cerebro no cambia por inspiración, cambia por repetición. No importa cuántas veces te motives, si tus acciones diarias siguen reforzando los mismos circuitos mentales de siempre. He aprendido que el sabotaje interno no es un enemigo consciente. Es una respuesta aprendida. Tu cerebro aprendió que evitar el esfuerzo reduce tensión inmediata. Aprendió que posponer calma la ansiedad momentánea. Aprendió que distraerse da alivio rápido. Y como aprendió eso, lo repite. Aquí hay una verdad directa. Tu mente no distingue entre lo que te conviene y lo que repites. Repite lo que le enseñaste a repetir. Y si no intervienes de forma consciente, seguirá ejecutando el mismo patrón incluso cuando ya sabes que te está costando la vida que quieres. Este punto también redefine la autodisciplina. He aprendido que la disciplina no es forzarte contra tu mente, es reentrenarla. Es enseñarle, a través de acciones pequeñas y constantes, que el esfuerzo ya no es una amenaza sino una norma, que empezar no es peligro, que sostener incomodidad no mata. He aprendido que al inicio, cuando intentas cambiar, el cerebro se resiste. No porque el cambio sea malo, sino porque es nuevo. Y lo nuevo, para la mente, siempre es costoso. Por eso aparecen excusas, cansancio repentino, dudas exageradas. No es señal de que vas mal. Es señal de que estás tocando un circuito viejo. Aquí hay otra verdad dura. Si sigues esperando sentirte listo para actuar distinto, nunca vas a modificar nada. El cerebro se modifica actuando primero, no pensando mejor. La acción precede al cambio interno, no al revés. Este primer punto también te devuelve poder. He aprendido que cuando un hombre entiende que su cerebro es moldeable, deja de insultarse y empieza a entrenarse. Ya no se dice soy así, se dice esto lo aprendí y puedo aprender otra cosa. Aquí está la verdad central de este primer punto. Tus metas no fallan porque no puedas lograrlas, fallan porque tu cerebro sigue optimizado para la comodidad, no para la construcción. Y modificar eso no requiere un evento épico. Requiere decisiones pequeñas, repetidas, incluso cuando incomodan, porque cada vez que actúas distinto a tu patrón automático, aunque sea un poco, estás debilitando una ruta vieja y fortaleciendo una nueva. Y así es como empieza todo cambio real, no con motivación, no con discursos, con la decisión consciente de dejar de obedecer al cerebro que entrenaste para evitar y empezar a entrenar uno capaz de sostener lo que quieres construir.
El segundo punto que debes entender si quieres modificar tu cerebro para lograr tus metas es que tu diálogo interno no es una opinión, es un programa. He aprendido que muchos hombres hablan consigo mismos todo el día sin darse cuenta de que esas palabras no son neutrales, son instrucciones. Cada frase que repites en tu mente está moldeando cómo percibes el esfuerzo, el riesgo y tu propia capacidad. He aprendido que el cerebro no cuestiona el tono interno, lo ejecuta. Si te hablas como alguien incapaz, inseguro o siempre atrasado, tu mente ajusta su comportamiento para confirmar ese mensaje. No porque sea verdad, sino porque la repetición lo convierte en referencia. El cerebro ama la coherencia interna, incluso cuando esa coherencia te perjudica. Aquí aparece una verdad incómoda. No te saboteas por lo que piensas ocasionalmente, te saboteas por lo que te dices todos los días. He aprendido que frases como "no soy constante", "siempre empiezo y no termino", "a mí me cuesta más", parecen inofensivas, pero funcionan como comandos. Le indican a tu cerebro qué esperar de ti y cómo regular tu esfuerzo. Este segundo punto es clave porque explica por qué muchas personas cambian hábitos externos sin cambiar resultados internos. Hacen planes, compran cursos, ajustan agendas, pero mantienen el mismo diálogo interno. Y mientras el diálogo no cambie, el cerebro sigue respondiendo como antes. La estructura externa no compensa un programa interno contradictorio. He aprendido que el cerebro responde mejor a instrucciones claras y repetidas que a emociones intensas. No necesita que te sientas confiado, necesita que te hables con criterio y consistencia. El tono importa, no para animarte, sino para dirigir tu comportamiento. Aquí hay una verdad directa. Si tu diálogo interno dramatiza el esfuerzo, tu cerebro lo evitará. He aprendido que cuando te dices "esto es demasiado, no puedo con todo, es agotador", tu mente interpreta amenaza. Y frente a la amenaza, el cerebro busca salida, distracción o postergación. No por debilidad, sino por diseño. Este punto también redefine la motivación. He aprendido que la motivación no surge de frases positivas, surge de frases operativas. Frases que reducen fricción y facilitan acción. No tengo que lograrlo todo si no empiezo con lo mínimo. No puedo fallar si no cumplo con lo que toca hoy. He aprendido que modificar el diálogo interno no significa mentirte. Significa dejar de sabotearte con exageraciones, dejar de hablarte como enemigo. Empezar a hablarte como alguien que espera cumplimiento, no perfección. Aquí hay otra verdad dura. Tu cerebro cree más en lo que dices en voz baja que en lo que afirmas en público. Puedes decir que quieres cambiar, pero si internamente repites que no eres capaz, el cerebro seguirá ese guión silencioso. Este segundo punto también te devuelve control inmediato. He aprendido que no puedes cambiar todas tus emociones hoy, pero sí puedes cambiar las instrucciones que te das cuando enfrentas una tarea. Y esas instrucciones repetidas empiezan a modificar cómo se siente el esfuerzo con el tiempo. He aprendido que los hombres que logran metas difíciles no tienen un diálogo interno amable, tienen uno, funcional. No se consuelan, se orientan. No se atacan, se corrigen. No se dramatizan, se dirigen. Aquí está la verdad central de este segundo punto. Si quieres modificar tu cerebro, empieza por modificar cómo le hablas cuando toca actuar. Habla menos desde la emoción. Habla más desde la instrucción. Porque el cerebro no necesita que lo motives. Necesita que lo dirijas. Y cuando cambias el lenguaje interno de forma consciente y repetida, algo empieza a reconfigurarse. El esfuerzo pesa menos, la resistencia baja, la acción se vuelve más accesible. No porque seas distinto de un día para otro, sino porque dejaste de programarte en contra. Y ese cambio silencioso, sostenido, es uno de los más poderosos que existen para empezar a convertir metas en resultados reales. El tercer punto que debes entender si quieres modificar tu cerebro para lograr tus metas es que tu mente aprende más por lo que haces cuando no tienes ganas que por lo que haces cuando estás motivado. He aprendido que muchos hombres creen que el cambio ocurre en los días buenos, cuando todo fluye y el ánimo acompaña. Pero la realidad es otra. El cerebro se reconfigura en los momentos de fricción, no en los de comodidad. He aprendido que cuando actúas solo cuando te sientes bien, tu cerebro aprende una regla peligrosa: solo avanzo si las condiciones son favorables. Y esa regla, repetida, te vuelve dependiente del estado emocional. En cambio, cuando actúas aún sin ganas, aún con duda, aún con cansancio, tu cerebro aprende algo mucho más valioso: puedo moverme incluso sin impulso. Aquí aparece una verdad incómoda. La motivación no entrena al cerebro. La fricción sí.
He aprendido que cada vez que haces lo que toca cuando preferirías no hacerlo, estás debilitando el circuito de evitación y fortaleciendo el circuito de acción. Y ese fortalecimiento no se siente inspirador, se siente incómodo, pero es real. Este tercer punto es clave porque explica por qué tantas personas saben qué hacer pero no lo hacen. No es falta de conocimiento. Es que su cerebro fue entrenado durante años a obedecer la sensación de desgano como una orden válida. Y cada vez que obedeces esa sensación, refuerzas su autoridad. He aprendido que el cerebro no distingue entre excusas sofisticadas y pereza simple. Ambas cumplen la misma función: evitar esfuerzo. Y si cada vez que aparece resistencia tú negocias, justificas o pospones, el cerebro aprende que resistirse funciona, que genera alivio, que gana. Aquí hay una verdad directa. Cada vez que haces algo importante sin ganas, estás modificando tu cerebro más que con cualquier plan perfecto. He aprendido que esos momentos son entrenamientos neurológicos. No se sienten como progreso, pero lo son, porque están enseñándole a tu mente que la incomodidad no es una amenaza. Este punto también redefine la fuerza de voluntad. He aprendido que la fuerza de voluntad no es una reserva infinita, es una habilidad entrenable, y se entrena justo cuando decides no obedecer el impulso de parar. No con grandes gestos, sino con pequeños actos sostenidos. He aprendido que el cerebro empieza a cambiar cuando deja de recibir la misma respuesta automática. Si antes la resistencia siempre terminaba en evasión, y ahora termina en acción, aunque sea mínima, el patrón empieza a romperse. No de golpe, pero sí de forma acumulativa. Aquí hay otra verdad dura. Si siempre esperas sentirte listo, tu cerebro nunca aprende a avanzar incompleto. Y la mayoría de las metas importantes se logran avanzando incompleto, torpe, cansado, sin claridad total. Esperar el momento ideal es una forma elegante de seguir igual. Este tercer punto también te devuelve algo crucial: tolerancia a la incomodidad. He aprendido que el éxito no exige ausencia de incomodidad, exige capacidad de sostenerla. Y esa capacidad no aparece pensando en ella, aparece atravesándola. He aprendido que cuando un hombre empieza a actuar incluso sin ganas, algo cambia internamente. La resistencia ya no manda. Puede aparecer, pero ya no decide. Y cuando la resistencia pierde poder, la acción se vuelve más accesible con el tiempo. Aquí está la verdad central de este tercer punto. Tu cerebro no cambia cuando te sientes bien, cambia cuando haces lo correcto, aún sintiéndote mal. Hazlo cansado, hazlo sin entusiasmo, hazlo incompleto. No porque sea heroico, sino porque es así como se reprograma una mente acostumbrada a evitar. Porque cada vez que eliges acción sobre evasión, aunque sea por poco tiempo, estás enseñándole a tu cerebro una nueva verdad: que no necesita sentirse cómodo para avanzar, que no necesita ganas para cumplir, que puede sostener el esfuerzo sin romperse. Y cuando esa verdad se instala, las metas dejan de depender del ánimo. Empiezan a depender de algo mucho más confiable: tu capacidad entrenada de actuar incluso cuando la motivación no aparece. El cuarto punto que debes entender si quieres modificar tu cerebro para lograr tus metas es que el entorno en el que te mueves moldea tu mente más rápido que tu fuerza de voluntad. He aprendido que muchos hombres intentan cambiar pensando distinto mientras permanecen rodeados de los mismos estímulos que los llevan a fallar. Quieren disciplina, pero viven en un entorno diseñado para la distracción. Quieren foco, pero mantienen a su alrededor todo lo que fragmenta su atención. Y luego se culpan por no sostener el cambio. He aprendido que el cerebro responde antes al contexto que a la intención. No decide en el vacío, decide en función de lo que ve, de lo que tiene a mano, de lo que le resulta accesible. Y si tu entorno facilita la evasión va a ganar la mayoría de las veces, sin importar cuántas veces te prometas cambiar. Aquí aparece una verdad incómoda: no te falta disciplina, te sobra fricción mal colocada. He aprendido que muchos hombres colocan fricción justo donde no la necesitan para empezar, para concentrarse, para cumplir, y eliminan fricción donde sí la necesitan para distraerse, para posponer, para abandonar. Y el cerebro siempre elige el camino con menor resistencia. Este cuarto punto es clave porque explica por qué algunos cambios parecen imposibles hasta que modificas el entorno. He aprendido que cuando facilitas la acción correcta y dificultas la incorrecta, el cerebro se adapta rápido, no porque se haya vuelto más fuerte, sino porque el contexto dejó de empujarlo en contra. He aprendido que modificar tu cerebro no empieza con grandes declaraciones internas, empieza con pequeños ajustes externos: quitar distracciones visibles, ordenar espacios, definir horarios claros, reducir decisiones innecesarias. Cada ajuste así le dice a tu mente: esto es lo normal ahora. Aquí hay una verdad directa:
El cerebro asume que lo que está cerca es importante. Si tu teléfono está siempre a la vista, tu mente lo considera prioridad. Si el trabajo importante está escondido detrás de 1000 pasos, tu cerebro lo evita, no por flojera, sino por diseño. Este punto también redefine la autodisciplina. He aprendido que la autodisciplina más efectiva no es resistir tentaciones, es no exponerte a ellas innecesariamente. El hombre inteligente no se prueba todo el día, se protege. Diseña su entorno para que cumplir sea más fácil que fallar. He aprendido que cuando un hombre entiende esto, deja de pelear consigo mismo. Ya no necesita fuerza constante para concentrarse. El entorno hace parte del trabajo. Y esa cooperación externa reduce el desgaste mental de forma inmediata. Aquí hay otra verdad dura. Si sigues viviendo en un entorno que refuerza tus viejos hábitos, tu cerebro seguirá regresando a ellos. No porque no quieras cambiar, sino porque todo a tu alrededor le recuerda cómo comportarse. Cambiar sin modificar el entorno es como intentar escribir una historia nueva usando siempre las mismas frases. Este cuarto punto también te devuelve poder práctico. He aprendido que puedes cambiar hoy mismo sin motivación extra, solo reordenando, quitando, simplificando, cerrando puertas innecesarias y abriendo las que apoyan lo que quieres construir. Y si este mensaje te está ayudando a ver con más claridad cómo tu entorno influye en tus resultados, suscribirte no es solo apoyar el canal, es reforzar la decisión de rodearte de ideas que te empujen a actuar con criterio. Y dime en los comentarios algo concreto, ¿qué estímulo de tu entorno sabes que te está saboteando y deberías cambiar ya? He aprendido que el cerebro aprende rápido cuando el contexto es coherente, cuando lo que dices que quieres coincide con lo que ves todos los días. Y cuando eso ocurre, el cambio deja de sentirse forzado. Aquí está la verdad central de este cuarto punto. No intentes modificar tu cerebro sin modificar el terreno donde opera. Ordena tu entorno. Reduce la fricción correcta. Elimina la fricción incorrecta. Porque cuando el entorno deja de empujar en contra, el cerebro deja de resistirse. Y desde ahí, actuar distinto ya no se siente como una lucha constante. Se siente como la nueva normalidad que, poco a poco, empieza a llevarte hacia las metas que antes parecían tan lejanas. El quinto punto que debes entender si quieres modificar tu cerebro para lograr tus metas es que el cerebro se reconfigura cuando recibe pruebas, no promesas. He aprendido que muchos hombres viven prometiéndose cambios. Mañana empiezo, esta vez sí, ahora voy en serio. Y aunque esas promesas suenan bien, no modifican nada. El cerebro no se convence con intenciones, se convence con evidencia. He aprendido que tu mente necesita ver hechos repetidos para aceptar una nueva identidad. No le basta con que quieras ser disciplinado, necesita observarte cumpliendo. No le basta con que digas que eres constante, necesita ver constancia. Y mientras no vea pruebas, seguirá ejecutando el programa viejo porque es el único que conoce. Aquí aparece una verdad incómoda. Cada vez que te prometes algo y no cumples, refuerzas el programa contrario. He aprendido que no solo no avanzas, sino que entrenas a tu cerebro para desconfiar de tu palabra. Y esa desconfianza interna es uno de los mayores frenos al cambio real. Este quinto punto es clave porque explica por qué muchos hombres se sienten bloqueados incluso cuando saben exactamente qué hacer. No es falta de claridad, es falta de credibilidad interna. Se han fallado tantas veces que su mente ya no responde con energía cuando aparece una nueva meta. No porque no pueda, sino porque no cree. He aprendido que el cerebro cambia cuando ve coherencia sostenida entre lo que dices y lo que haces. No necesita grandes logros, necesita pruebas pequeñas y constantes. Cumplir con algo sencillo todos los días reconfigura más que un intento heroico una vez al mes. Aquí hay una verdad directa. Las metas grandes no reprograman el cerebro, los compromisos pequeños cumplidos sí. He aprendido que cuando eliges objetivos demasiado ambiciosos y no los sostienes, le enseñas a tu mente que el cambio siempre termina en abandono. En cambio, cuando eliges algo modesto y lo cumples, construyes confianza. Este punto también redefine el concepto de avance. He aprendido que avanzar no es hacer mucho, es no romper el acuerdo, mantener la cadena, proteger la continuidad, porque el cerebro aprende por acumulación, no por intensidad aislada. He aprendido que el hombre que empieza a cumplir con lo pequeño cambia su relación con el esfuerzo. Ya no se siente como alguien que intenta cambiar, se empieza a sentir como alguien que cumple. Y ese cambio de percepción interna altera profundamente la forma en que el cerebro responde a nuevos desafíos. Aquí hay otra verdad dura. No necesitas más motivación, necesitas más evidencia de que cumples.
He aprendido que la motivación aparece después de la acción consistente, no antes. Y cuando el cerebro ve que cumples incluso cuando no tienes ganas, empieza a cooperar en lugar de resistirse. Este quinto punto también te devuelve estabilidad emocional. He aprendido que cuando cumples con lo que te prometes, la ansiedad baja. No porque todo esté resuelto, sino porque internamente hay coherencia. Y la coherencia calma al cerebro más que cualquier afirmación positiva. He aprendido que el cerebro es pragmático. Cree en lo que ve repetirse. Si ve postergación, aprende postergación. Si ve cumplimiento, aprende cumplimiento. No hay juicio moral en esto, solo aprendizaje. Aquí está la verdad central de este quinto punto. Si quieres modificar tu cerebro, deja de prometerte cambios grandes y empieza a darte pruebas pequeñas. Pruebas diarias. Pruebas repetidas. Pruebas que no se rompen. Porque cada prueba cumplida es un mensaje silencioso pero poderoso. Puedo confiar en mí. Y cuando el cerebro empieza a confiar en ti, algo cambia de fondo. La resistencia baja. La acción pesa menos. El esfuerzo se vuelve más accesible. No porque seas distinto de repente, sino porque tu mente finalmente tiene evidencia de que esta vez no estás hablando, estás cumpliendo. Y esa evidencia, acumulada día tras día, es una de las formas más efectivas de reprogramar el cerebro para convertir metas en resultados reales. El sexto punto que debes entender si quieres modificar tu cerebro para lograr tus metas es que el cerebro aprende por asociación emocional, no solo por lógica. He aprendido que muchos hombres intentan cambiar explicándose las cosas una y otra vez, creyendo que si entienden lo suficiente actuarán distinto. Pero el cerebro no obedece a la razón cuando el cuerpo asocia la acción con dolor, tensión o fracaso. He aprendido que si cada vez que intentas avanzar te llenas de presión, autoexigencia excesiva o miedo a fallar, tu mente empieza a asociar esa meta con malestar. Y cuando una acción se asocia con malestar repetido, el cerebro hace lo que mejor sabe hacer: evitarla. No porque no quieras, sino porque la relación emocional quedó contaminada. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchas metas fracasan no por dificultad, sino por la emoción que las rodea. He aprendido que cuando una meta se siente pesada, amenazante o humillante, el cerebro se protege alejándote de ella, y mientras no cambies esa asociación emocional, ninguna técnica funcionará. Este sexto punto es clave porque redefine cómo debes aproximarte al esfuerzo. He aprendido que el cerebro se reprograma más rápido cuando el esfuerzo se asocia con control, progreso y cierre, no con castigo. Por eso, empezar pequeño, terminar lo que empiezas y registrar avances cambia más que exigirte al límite. He aprendido que el cerebro ama la sensación de finalización. Cada vez que completas algo, aunque sea mínimo, se libera una señal de recompensa. Esa señal no solo te hace sentir bien, le enseña a tu mente que avanzar no duele, que avanzar produce alivio, y esa asociación es oro puro para el cambio. Aquí hay una verdad directa: si cada sesión termina en agotamiento extremo o frustración, tu cerebro aprenderá a evitar empezar. He aprendido que no necesitas terminar destruido para reprogramarte. Necesitas terminar con sensación de control, con la percepción de pude hacerlo. Este punto también redefine el sacrificio. He aprendido que sacrificarse sin estrategia crea rechazo. Sacrificarse con estructura crea fortaleza. No se trata de eliminar la incomodidad, se trata de regularla para que el cerebro no la perciba como amenaza constante. He aprendido que muchos hombres creen que ser duros consigo mismos acelera el cambio, y ocurre lo contrario. La dureza emocional repetida enseña al cerebro que el esfuerzo es peligro. La firmeza clara, en cambio, enseña que el esfuerzo es manejable. Aquí hay otra verdad dura. Si odias el proceso, tu cerebro saboteará el resultado. He aprendido que puedes desear una meta con toda el alma, pero si cada paso hacia ella está envuelto en tensión y castigo interno, tu mente hará todo lo posible por desviarte. Este sexto punto también te devuelve algo muy concreto: disfrute funcional, no placer superficial, sino la satisfacción tranquila de avanzar. Esa sensación repetida reprograma más que cualquier discurso motivacional. He aprendido que cuando un hombre empieza a asociar sus metas con progreso medible y cierres claros, la resistencia baja sola. Ya no necesitas empujarte tanto. El cerebro coopera porque aprendió que no hay amenaza constante. Aquí está la verdad central de este sexto punto. Si quieres modificar tu cerebro, cambia la emoción que rodea al esfuerzo. Menos castigo, más estructura, menos dramatismo, más cierre, porque el cerebro no se mueve hacia lo que duele sin fin. Se mueve hacia lo que, aunque cueste, termina bien. Y cuando esa asociación se instala, las metas dejan de sentirse como una lucha constante.
Empiezan a sentirse como un camino exigente, sí, pero transitable, por una mente que ya no huye del esfuerzo, porque aprendió que avanzar no la destruye, la fortalece. El séptimo punto que debes entender si quieres modificar tu cerebro para lograr tus metas es que tu mente se reprograma cuando reduces decisiones, no cuando aumentas exigencias. He aprendido que muchos hombres fracasan no porque no tengan disciplina, sino porque se obligan a decidir demasiado todos los días. ¿Qué hacer? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Si hacerlo ahora o después? Y cada decisión drena energía mental. He aprendido que el cerebro se fatiga más por decidir que por ejecutar. Cuando todo depende de tu fuerza de voluntad diaria, la mente se cansa antes de empezar. Y cuando se cansa, vuelve a lo conocido. No por debilidad, sino por eficiencia. El cerebro busca ahorrar recursos. Aquí aparece una verdad incómoda. Cada decisión innecesaria es una oportunidad para abandonar. He aprendido que mientras más espacio de duda le das a tu mente, más probabilidades hay de que elija el camino cómodo. La disciplina real no es decidir bien muchas veces. Es decidir bien una vez y automatizarlo. Este séptimo punto es clave porque explica por qué los hábitos estables cambian cerebros más que los planes perfectos. He aprendido que cuando una acción ocurre siempre a la misma hora, en el mismo contexto, sin negociación interna, el cerebro deja de resistirse, ya no evalúa, ejecuta. He aprendido que el hombre que avanza de verdad no se pregunta todos los días si va a cumplir. Ya decidió antes, ya estableció reglas claras, y esas reglas liberan energía mental para lo importante. No lo encadenan, lo liberan. Aquí hay una verdad directa. Si cada día vuelves a discutir contigo mismo, estás entrenando indecisión. He aprendido que el cerebro aprende el patrón que repites. Si repites debate interno, aprende a debatir. Si repites ejecución, aprende a ejecutar. Este punto también redefine la autodisciplina. He aprendido que la autodisciplina no es apretar los dientes todos los días, es eliminar la negociación diaria, no decidir si entrenas. Entrenar porque toca, no decidir si trabajas. Trabajar porque está bloqueado. He aprendido que los rituales simples reprograman más que los objetivos ambiciosos. Un horario fijo, un inicio claro, un cierre definido. Esos marcos reducen fricción y le enseñan al cerebro que no hay peligro ni incertidumbre en empezar. Aquí hay otra verdad dura. Cuantas más opciones le das a tu mente, más fácil se confunde y se rinde. He aprendido que la libertad mal estructurada genera parálisis. La estructura clara genera movimiento. Este séptimo punto también te devuelve algo esencial: continuidad. He aprendido que cuando reduces decisiones, reduces excusas. Y cuando reduces excusas, el cerebro deja de buscar salidas. Se adapta al ritmo y empieza a cooperar. He aprendido que no necesitas motivarte cada día si tu sistema ya está decidido. El cerebro no necesita ganas cuando hay reglas, solo necesita consistencia. Y la consistencia, repetida, modifica circuitos profundos. Aquí está la verdad central de este séptimo punto. Si quieres modificar tu cerebro, deja de decidir todos los días y empieza a obedecer el sistema que ya decidiste. Menos debate, más automatismo, menos voluntad, más estructura. Porque el cerebro no cambia cuando lo fuerzas. Cambia cuando lo sacas del caos de decidir y lo colocas en un ritmo claro. Y cuando eso ocurre, las metas dejan de depender de tu estado de ánimo. Empiezan a depender de un sistema que funciona incluso cuando tú estás cansado. Ahí el cambio deja de ser frágil, se vuelve estable. El octavo punto que debes entender si quieres modificar tu cerebro para lograr tus metas es que tu mente cambia cuando empiezas a medir lo que haces, no cuando solo lo intentas. He aprendido que muchos hombres confían en sensaciones para evaluar su progreso. Siento que avancé, siento que no hice suficiente, siento que hoy fue un mal día. Y esas sensaciones, aunque intensas, no reprograman nada. El cerebro aprende con datos simples y repetidos, no con impresiones emocionales. He aprendido que cuando no mides, tu mente llena los vacíos con juicio, exagera fracasos, minimiza avances, distorsiona la realidad, y esa distorsión alimenta la desmotivación. No porque estés fallando, sino porque no tienes evidencia clara de lo que sí estás haciendo. Aquí aparece una verdad incómoda. Lo que no se mide, se dramatiza. He aprendido que la mente ansiosa prospera cuando no hay números, marcas o registros claros. Cuando todo queda en creo, tal vez, siento que, y en ese terreno, el cerebro vuelve a patrones viejos porque no ve pruebas concretas de cambio. Este octavo punto es clave porque transforma el esfuerzo en algo tangible.
He aprendido que cuando mides, aunque sea de forma simple, el cerebro recibe una señal clara: esto está ocurriendo. No importa si el progreso es pequeño, importa que sea visible, porque lo visible se refuerza. He aprendido que medir no significa obsesionarte. Significa darle a tu mente puntos de referencia estables, un registro diario, una lista cumplida, un contador de días, algo que cierre el día con una señal clara de cumplimiento. Y esa señal reduce la fricción al día siguiente. Aquí hay una verdad directa: el cerebro coopera más cuando ve avance objetivo que cuando escucha promesas internas. He aprendido que decirte "estoy mejorando" no reprograma nada. Ver que cumpliste 20 de 20 días, sí. Ver que avanzaste una página diaria durante un mes, sí. La evidencia cambia la narrativa interna sin esfuerzo. Este punto también redefine la autoestima. He aprendido que la autoestima real no se construye con pensamientos positivos, se construye con historial, con pruebas acumuladas de que haces lo que dijiste que harías, y medir crea historial. Sin medición no hay memoria clara de cumplimiento. He aprendido que muchos hombres abandonan metas no porque no avancen, sino porque no pueden ver su avance. La mente interpreta esa falta de visibilidad como estancamiento y pierde interés. Medir corrige esa percepción y mantiene al cerebro comprometido. Aquí hay otra verdad dura. Si solo te evalúas cuando fallas, entrenas al cerebro para temer el proceso. He aprendido que medir también sirve para reconocer constancia, no solo errores. Y cuando el cerebro ve que el sistema registra cumplimiento, no castigo, se relaja y coopera. Este octavo punto también te devuelve control emocional. He aprendido que medir separa emoción de realidad. Puedes sentirte cansado y aún así ver que cumpliste. Puedes sentirte desmotivado y aún así ver progreso. Y esa separación es poderosa. Te permite seguir incluso cuando el ánimo fluctúa. He aprendido que los hombres que logran metas grandes casi siempre usan sistemas simples de medición. No porque sean obsesivos, sino porque entienden que el cerebro necesita señales claras para sostener el esfuerzo a largo plazo. Aquí está la verdad central de este octavo punto. Si quieres modificar tu cerebro, deja de evaluarte por cómo te sientes y empieza a evaluarte por lo que cumples. Registra, marca, cierra. Porque cada marca cumplida es un mensaje silencioso, pero firme. Estoy avanzando. Y cuando el cerebro empieza a ver avance real, aunque sea lento, cambia su actitud frente al esfuerzo. La resistencia baja, la constancia sube. La meta deja de sentirse abstracta, no porque ya la alcanzaste, sino porque ahora tu mente puede verla acercarse. Y una mente que ve progreso es una mente mucho más dispuesta a seguir. El noveno punto que debes entender si quieres modificar tu cerebro para lograr tus metas es que tu mente cambia cuando te expones de forma progresiva al miedo, no cuando intentas eliminarlo. He aprendido que muchos hombres esperan dejar de sentir miedo para avanzar, como si la valentía fuera ausencia de temor. Y mientras esperan ese estado ideal, su cerebro aprende una lección peligrosa, que el miedo manda. He aprendido que el cerebro no necesita que desaparezca el miedo, necesita experiencias repetidas de acción a pesar del miedo. Cada vez que evitas una acción importante por incomodidad, refuerzas el circuito de evitación. Cada vez que avanzas un poco aún con nervios, debilitas ese circuito y fortaleces otro, el de tolerancia. Aquí aparece una verdad incómoda. El miedo no se discute, se atraviesa. He aprendido que intentar razonar con el miedo rara vez funciona. El cerebro emocional no obedece argumentos, obedece evidencia vivida, y la única evidencia que cambia su respuesta es comprobar una y otra vez que el miedo no te destruye cuando actúas. Este noveno punto es clave porque redefine la valentía. No es hacer algo enorme de golpe, es dosificar la exposición. Elegir pasos lo suficientemente pequeños como para ejecutarlos y lo suficientemente reales como para incomodar. Ese equilibrio es lo que reprograma. He aprendido que cuando te expones de forma progresiva, el cerebro aprende una nueva asociación. Esto es incómodo, pero manejable. Y esa frase interna, repetida, reduce la intensidad del miedo con el tiempo. No por magia, sino por habituación. El sistema nervioso se ajusta a lo que sobrevives. Aquí hay una verdad directa. Si siempre esperas sentirte seguro, tu cerebro nunca aprende a sentirse seguro. He aprendido que la seguridad es un resultado, no un requisito. Aparece después de varias exposiciones exitosas, no antes. Este punto también explica por qué los cambios abruptos suelen fallar. He aprendido que saltos demasiado grandes saturan el sistema y confirman el mensaje de peligro.
En cambio, pasos graduales construyen confianza sin activar pánico. El cerebro aprende mejor cuando el desafío es dosificable. He aprendido que muchos hombres confunden exigirse con exponerse. Exigirse es empujar sin estructura. Exponerse es diseñar el reto, elegir cuándo, cómo y cuánto. La exposición inteligente no humilla, entrena. Aquí hay otra verdad dura. Evitar el miedo lo hace crecer. Atravesarlo lo encoge. He aprendido que el miedo se alimenta de imaginación sin acción. Cuando hay acción real, la imaginación pierde poder porque la realidad toma el mando. Este 9º punto también te devuelve agencia. He aprendido que al elegir pequeñas exposiciones diarias, recuperas control sobre el proceso. Ya no eres rehén del miedo, lo conviertes en un indicador de crecimiento. Donde hay miedo dosificable, hay entrenamiento posible. He aprendido que los hombres que logran metas exigentes no son los que no sienten miedo, son los que se hicieron expertos en avanzar con él, con sistema, con progresión, con cierres que refuerzan la experiencia de PUDE. Aquí está la verdad central de este 9º punto. Si quieres modificar tu cerebro, deja de huir del miedo y empieza a exponerte a él de forma inteligente. Pequeño, repetible, sostenible. Porque cada exposición cumplida es una prueba vivida de que no necesitas sentirte seguro para avanzar. Y cuando esa prueba se acumula, el miedo deja de ser una orden, se convierte en ruido. Y una mente que ya no obedece al miedo, aunque lo sienta, está mucho más cerca de convertir metas difíciles en resultados reales. El 10º y último punto que debes entender si quieres modificar tu cerebro para lograr tus metas es que la identidad se consolida cuando actúas igual incluso cuando nadie está mirando. He aprendido que el cambio real no se completa cuando empiezas algo, ni siquiera cuando lo sostienes por un tiempo. Se completa cuando tu comportamiento deja de depender del contexto, del ánimo o del reconocimiento. Cuando cumples porque así funciona ahora tu vida. He aprendido que el cerebro termina de reprogramarse cuando la acción correcta se vuelve normal, no heroica. Cuando ya no necesitas motivarte, convencerte, ni recordarte por qué empezaste. Simplemente haces lo que toca. Y esa normalidad es la señal más clara de que la identidad cambió. Aquí aparece una verdad brutal. No eres lo que haces cuando te observan. Eres lo que sostienes cuando nadie te exige. He aprendido que el cerebro aprende identidad por coherencia silenciosa. Por lo que repites en privado. Por lo que cumples cuando no hay consecuencias externas inmediatas. Este 10º punto cierra todo porque conecta el entrenamiento mental con algo más profundo que las metas. ¿Quién te conviertes en el proceso? He aprendido que cuando actúas de forma consistente sin depender de estímulos externos, tu mente deja de resistirse. Ya no hay conflicto interno, no hay debate, hay alineación. He aprendido que muchos hombres cambian hábitos solo mientras están inspirados, acompañados o presionados, y cuando esos factores desaparecen, el cerebro vuelve al programa viejo. No por maldad, sino porque la identidad aún no se consolidó. El comportamiento todavía dependía del entorno. Aquí hay una verdad directa. La identidad se forma cuando la conducta se sostiene en silencio, cuando nadie aplaude, cuando nadie valida, cuando no hay urgencia externa. Ahí es donde el cerebro decide si esto es algo que hago o algo que soy. Este punto también redefine el éxito. He aprendido que el éxito no es alcanzar una meta puntual, es no volver al patrón anterior, es mirar atrás y darte cuenta de que ya no funcionas como antes, que ciertas decisiones ya no se discuten, que ciertos estándares ya no se negocian. He aprendido que cuando un hombre llega aquí, su cerebro deja de necesitar pruebas constantes, ya tiene historial, ya tiene coherencia, ya confía, y esa confianza interna reduce la fricción futura de forma radical. La acción correcta deja de sentirse pesada porque ya no contradice quién eres. Aquí hay otra verdad dura. Si necesitas que alguien te vea para cumplir, el cambio aún es frágil. He aprendido que la verdadera solidez aparece cuando cumples incluso cuando sería fácil no hacerlo. Y ese cumplimiento silencioso es el acto final de reprogramación. Este 10º punto también te devuelve libertad. He aprendido que cuando tu identidad está alineada con tus metas, no necesitas fuerza de voluntad constante, no necesitas recordatorios dramáticos, no necesitas discursos. Actúas desde coherencia, no desde lucha. He aprendido que los hombres que llegan lejos no viven intentando cambiarse todo el tiempo. Viven protegiendo lo que ya son, protegen sus rituales, protegen sus estándares, protegen su forma de actuar. Y esa protección diaria mantiene la mente estable. Aquí está la verdad final.
Modificar tu cerebro no es convencerte de que puedes, es demostrarte una y otra vez que ya eres alguien que cumple. Cumple cuando estás cansado, cumple cuando nadie mira, cumple cuando no hay premio inmediato. Porque cada vez que haces eso, no solo avanzas hacia una meta, refuerzas una identidad. Y una vez que la identidad cambia, las metas dejan de sentirse como algo que persigues. Empiezan a sentirse como algo inevitable. Para alguien que ya no negocia con su carácter, que ya no discute con sus estándares, que ya no vive reaccionando a su mente. Ahí el cerebro ya no necesita ser forzado, está alineado. Y cuando mente, acción e identidad se alinean, las metas dejan de ser un deseo lejano y se convierten en una consecuencia natural. De quién decidiste ser todos los días, incluso cuando nadie estaba mirando.